Eduardo y Sandra son dos coaches que están acreditados por la ICF. Son egresados del IES, Eduardo de Marketing, Sandra de la carrera de Relaciones Públicas. A su vez Eduardo es contador. Obviamente desarrollan toda su actividad profesional y Sandra es docente de esta casa y a su vez es la directora de la Escuela de Conversaciones. Así que nada más, esta era una breve presentación formal en nombre del IES, de Comercio y Justicia, que también acompañan este espacio. Los dejo en buenas manos, buenas mentes, buenas voces, y yo continúo mi tarea allá en el IES, que estoy con parciales. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces. Empezamos. Y en el nombre de... Sí, en el nombre del Padre... No estamos. No. En el nombre de Eduardo Tartaglini, el mío, Sandra Merlo Aliendo, les agradecemos muchísimo la presencia, el que se hayan venido hasta acá para escuchar esta propuesta que hemos bautizado, ¿se escucha ahí? Tiempos de cambios, tiempos de coaching, en un interés nuestro de ponerle un título que nos convoque. ¿Para qué? Para la reflexión. Esto no quiere ser una conferencia. Nosotros dos no queremos venir a brindarles una conferencia. Queremos mostrarles lo que vamos transitando, lo que vamos aprendiendo, particularmente algo que me une con Eduardo. Él fue mi primer profesor de coaching en la Universidad de Belgrano. Es estas ganas de seguir siendo aprendiz, ya que luego también vamos a ver en el relato que es uno de los roles que más fuerza me da para seguir en el camino. O sea, títulos, uno puede ser coach, master coach, doctor, licenciado, pero transitar como aprendiz me invita a explorar. Así que bueno, les damos la bienvenida. ¿Y Eduardo? Agradecerle. Gracias Mauricio, gracias a Líes, gracias Sandra por esta invitación también. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a estar trabajando hasta las 9 más o menos aproximadamente. Y lo que decía Sandra, esta es una invitación a compartir. Es decir, no es una conferencia o algo como académico, sino que la idea es como construir entre todos. Así que los invitamos a que participen, a que puedan como por ahí hacer preguntas, compartir las experiencias también. Es como un aprendizaje colectivo. Así que bueno, bienvenidos y vamos a disfrutar mucho de este espacio, así que estoy contento de estar acá. Y lo primero a los que lo vamos a invitar es a que hagamos uso de una ley, que se llama la ley de los dos pies. La ley de los dos pies dice que si en algún momento requieren ir al baño, tomar agua, pueden hacer uso de sus pies, levantarse sin interrumpir, también si necesitan atender una llamada que sea de urgencia, sí, ya que nombré los celulares, les pedimos que estén en silencio y sobre todo reconocer que aquí no hay nadie más inteligente ni más sabio que todos juntos. Entonces, anímense a decir, y si por ahí nos hacen una pregunta, a lo sumo les voy a decir, no lo sé. A ver, lo googleemos, ¿qué le parece? O sea que estamos más en la sociedad de la información que del conocimiento. Y bueno, Eduardo, empezamos entonces. Una cosa más, por ahí ya veo algunos que están como con lapicera y todo eso. La idea es como después mandarle la presentación, así que si quieren tomar nota, está bárbaro. Y sepan que después vamos a estar mandando esta presentación, así que si quieren dejar la lapicera y disfrutar de la experiencia, también está bien. Ok, comenzamos entonces. Bueno, y para conversar, los vamos a invitar a la primera dinámica. Los invitamos a que miren a su costado. Si vinieron con alguien conocido, miren para el otro lado. Y vamos a tener 2 minutos, 3 minutos. Si no tienen nadie al lado, con el de adelante o el de atrás. Hola, Marcelo. Y la pregunta es, ¿qué los inspiró a venir a escuchar sobre tiempos de cambios, tiempos de coaching? ¿Qué los inspiró? ¿Qué piensan que van a encontrar? Esa va a ser la primera pregunta. Entonces, en 2 o 3 minutitos, a conversar. ¡Oh!
Vamos a meterlos. De ahí, si te parece, podemos ir afuera, como empezar haciendo una experiencia y después ahí trabajar esto del buca como síntesis. ¿Te parece? Dale. En realidad no hace falta que formen. Sí. Por ahí lo que vamos a hacer es la introducción ahora de cuál va a ser la dinámica y la experiencia. Dale. Ahí lo Fabi. Ya está la base también. Muy bien, vamos cerrando por ahí. Gracias, agradecen al compañero. La idea era como solamente qué nos inspiró, que se cuenten la vida. Todavía nos quedan como 2 horas. Era solamente como qué los inspiró a venir acá. Ok, entonces, ¿quién quiere compartir? ¿Qué inspiró a su compañero a venir a este espacio? Coincidimos en una cosa, que los dos trabajamos en relación de dependencia, como administrativos, como contador, y observamos que dentro de la empresa se puede mejorar el funcionamiento de la empresa desde mejorar la relación o la interrelación entre todos los que hay, porque a veces son muy poca gente y no te podés poner de acuerdo con cosas mínimas por una cuestión de comunicación, digo, mejorar la forma de llegar con el mensaje bien, porque a veces ni eso se hace. Y bueno, los dos coincidimos que a veces sin plata, sin tener que estar poniendo plata, podés mejorar el funcionamiento interno de una empresa y a partir de ahí mejorar todo, digamos. Gracias por compartir. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir? ¿Qué lo trajo por acá? ¿Qué idea? ¿Qué los inspiró? A mí me llamó la atención porque le pregunté a ella, bueno, justamente la pregunta, porque estaba acá, y lo primero que me preguntó ella a mí es qué es el coaching. Entonces lo que le llamó la atención es querer saber qué es el coaching. Y precisamente yo había leído sobre coaching e intenté explicarle lo que es el coaching, pero me di cuenta que quiero saber más. Entonces te trajo acá la curiosidad de saber qué es esto del coaching. Buenísimo. ¿Y cómo mejorar la comunicación en la organización utilizando el coaching también? Gracias. ¿Alguien más? Están tímidos todavía, pero ya esto va a pasar. Hola, buenas tardes. Nosotros, bueno, los tres participamos en la empresa, lo que es Peuso. Peuso hoy por hoy se está remodelando, hay muchos cambios dentro de la empresa, tanto de personal como cambios en los artículos y demás. Y nos pareció interesante porque en el proceso de todos estos cambios, y que son muchos, la reacción de la gente frente a esos cambios. Y siempre, bueno, hay discusiones o algún que otro enfrentamiento, entonces lo veo como una oportunidad de la manera de llegar a la persona o tratar de llegarla de otra manera, para que entienda que es un proceso de cambio de la empresa favorable a todos. Gracias. ¿Alguien más? Ok, entonces, pareciera que les interesa como esto de qué pasa, cómo nos enfrentamos al cambio. ¿Y qué es el cambio? ¿Qué nos pasa ante el cambio? ¿Qué nos puede aportar el coaching en relación a eso, en relación a la comunicación también? Por ahí pasa más o menos como la expectativa, lo que vinieron a buscar. ¿Sí? Ok. Ok. Y como están tímidos, ¿qué tal si los hacemos mover? Sí, ¿Sí? eso estaría bueno. Así que bueno, les vamos a proponer con Sandra hacer una dinámica, aprovechando el espacio lindo que tenemos ahí.
La idea es lo siguiente, el propósito de la dinámica es que podamos como aprender, no tanto como, sí, también vamos a estar como aprendiendo cognitivamente, pero más desde la experiencia, que es también desde donde aprendemos haciendo coaching, ¿qué nos pasa ante el cambio? Es decir, ahí podemos ver varias cosas, ¿no? De cómo funcionan los sistemas. Un poco lo que vos decías recién es como que una organización es un conjunto de personas que trabajan y que se relacionan, pero muchas veces la velocidad de los cambios hace que ni siquiera tengamos tiempo de comunicarnos. Entonces muchas veces eso nos pasa por encima, ¿no? Y por otro lado, en esta dinámica también podemos como observar cómo se suceden los cambios, cómo se dan los cambios. Así que les proponemos como que pueden dejar las cosas acá, abajo de los asientos. Todavía no, pero la idea es como que vayamos ahí a ese espacio tan bonito que tiene el IES para hacer una experiencia, un juego, digamos. Que el juego yo lo cambié de nombre, lo aprendí con un entrenador inglés y por ahí lo llama San Valentín, pero vieron que acá no pega mucho. Entonces yo le cambié y le puse algo así como el amigo invisible. ¿Conocen qué es el amigo invisible? ¿Han jugado al amigo invisible? Sí. ¿Y cómo es el juego? Claro, o sea, el secreto es que tu amigo o tu amiga no sepa quién sos vos. Ok. Entonces vamos a estar trabajando, vamos a estar jugando ese juego. La idea es que puedan, cuando estamos ahí, como elegir dos amigos invisibles y obviamente no va a decir, sos vos, no, porque ahí se pierde el chiste. Y después cuando estemos ahí le doy otra consigna más de qué necesitan hacer con sus dos amigos invisibles. ¿Se entiende? ¿Fui claro? O sea, la idea es que cuando salgamos ahí a ese espacio, ustedes identifiquen dos amigos. Identifiquen, sin decirle, vos vas a ser mi amigo invisible. Claro, si no se pierde el chiste. Y Es como final, identifican. contar el final de la película, contar el final del chiste. Entonces, ustedes como identifican así, como, este podría ser mi amigo, y no lo miran así, como dicen, sos vos, sino para que no se dé cuenta. ¿Sí? Claro, disimulado, así como de... No, vos elegís dos amigos. Y a su vez, posiblemente, casi seguramente, va a haber otros que te van a elegir como amigo de ellos también. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta claro hasta acá? O sea, la tarea es como... Al azar. Claro. Al azar, sí, porque acá nadie se conoce. Por así que- ejemplo, yo salgo y miro a uno, miro a otro y ya sé quiénes van a ser mis amigos invisibles. Punto. ¿Sí? Y miro a los cuando- otros así como para despistar. Exacto. Como que viste cuando decía, vos sos mi amiga, pero en realidad estoy eligiendo por allá. ¿Estamos? Y después cuando estemos afuera, les doy la segunda consigna. ¿Cómo? Bueno, como quieras, podés elegir acá o podés elegir afuera. Lo Dale. que puede llegar a pasar es que acá elegís uno y después afuera como que se te pierde. Entonces decís, se me fue mi amigo. Entonces, Claro. ¿se Bueno, entiende? ¿ya Bueno, estamos? entonces lo invitamos, vamos afuera. Nos movemos. El micrófono lo podemos llevar, sí. 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 Pase, pase. Muy bien. Entonces ya tienen, casi todos tienen dos amigos como observados. ¿Sí? ¿Todos eligieron dos amigos? Sí. Ok. Entonces, ahora que eligieron sus dos amigos invisibles, el pedido es que hagan un triángulo equilátero con ellos dos. Suponte que yo elijo a vos y te elijo a vos. La idea es que yo, con mis amigos invisibles, sin decirles, por supuesto, lo que hago es conformar un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero, yo creo que me llevé geometría, pero algo más o menos me acuerdo. Es como un triángulo que tiene los tres lados iguales. ¿Se entiende? Entonces, ahora que identificaron sus dos amigos invisibles, muévanse para formar un triángulo equilátero con sus dos amigos. Sin decir. Sin decir. La pregunta es si no está... Y bueno, vos tenés que cambiar para que se muevan los otros.
relación a ellos. ¿Estás parado? Bueno, claro. Pero vos ubicate en el medio. Ah, ¿en el medio? O sea, formando un triángulo. Si uno está por allá y el otro está por acá. Ok. Ok. Che, qué lindo. Está bueno, ¿no? Sí. Claro, es confuso, ¿no? Es raro. No, puede ser que solo que formen el triángulo. La consigna segunda. No necesariamente. No. Sí, pero miren cómo el sistema se sigue moviendo todavía. Es que se mueven los Claro. Y podemos estar toda la noche así, porque cuando uno se mueva se empieza a mover todo el resto. Lo interesante es que registren qué sienten, como si les pasa la conversación en la que están, es como que por favor que se pare esto, que no se mueva más. O por ahí es como que están divertidos y quieren seguirse moviendo para que esto vaya hacia otra dirección, que se mueva un poco más, ¿no? Ok. Ahí como que se tranquilizo. Hasta que uno se mueva. Yo, por ejemplo, si yo me muevo, quiero ver qué pasa si alguien me eligió a mí. No. Esto sí que se llama como más solo que dar el... Sí. No tengo un millón de amigos, no tengo ni uno. Ok, volvamos. Les propongo que vayamos adentro. Recuperamos un poquito esto y después... Sí, dale. ¿Quieres recuperar vos también? Muy bien, entonces para los participantes que estuvieron viendo por streaming, lo que estuvimos haciendo en este ejercicio afuera es como que cada participante eligiera otros dos y conformara un triángulo equilátero con sus dos amigos invisibles. Entonces, ¿quién quiere compartir? ¿Qué aprendieron de esta dinámica, de esta dinámica que yo llamo el amigo invisible? Exacto. Que estamos como inmersos siempre en sistemas. Entonces, si un factor se mueve, si un elemento se mueve, genera también un movimiento en el sistema. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más se dieron cuenta haciendo el ejercicio? ¿Cómo? Ok, y entonces, ¿y qué sentías ante el cambio? Incertidumbre. Claro, porque en realidad lo que sucede es que no sabes qué va a pasar. No perder de vista a las personas que habíamos elegido. Claro. Y entre otras personas que están mirando a otras personas. Entonces, esos cambios. Claro. Y encima disimular. Sí, de que no sepan que sos vos la que elegiste esos dos amigos. Ok. Sí, lo que hay acá es como comunicación no verbal. Sin duda.
sin duda es un poco lo que traías vos, ¿no? Es decir, todo esto sucede en los sistemas a través de la comunicación, que va a ser lo que vamos a estar como también abordando en este espacio. Pero todo sucede a través de la comunicación. Si un elemento se mueve como un sistema, todos los elementos se mueven. Es como que en realidad sentimos incertidumbre también. Hay muchos que por ahí ante esta incertidumbre lo que pretendemos, lo que queremos es que todo se quede quieto. O por ahí pensamos que todo está quieto, pero en realidad todo está en movimiento todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo que sucede en estos tiempos es de que hay una sigla que se llama VUCA, por ahí tal vez nosotros lo podamos poner VICA, pero esto viene del inglés. Y lo que sucede es que los contextos en donde nos movemos, es decir, el mundo, cada vez es más volátil. Es decir, se producen cambios que por ahí cuando empezás a mirar qué es lo que sucede, querés volver a mirar y tal vez ese cambio o eso que sucedió, ese fenómeno se disipa. Por otro lado, es como incierto. Como que no sabemos esto que vos traías, ¿no? Como incertidumbre, es decir, como que los sistemas básicamente se comportan de una manera particular. Entonces por ahí no es tan fácil predecir qué va a producir el sistema o qué vamos a construir juntos como sistema. Entonces cada vez hay más incertidumbre. Entonces esto de la volatilidad, de lo rápido que se suceden los cambios, ¿no? Que por ahí aparece un fenómeno y al rato cuando volvés como a tomar conciencia o a querer mirarlo como que ya desapareció. Hace que cada vez el mundo sea como más incierto. Por otro lado es sumamente complejo. Vieron que por ahí lo que sucedía ahí afuera es como complejo de comprender muchas veces. Y por ahí podríamos estar como profundizando en esta dinámica y buscando comprensiones como mucho más tiempo. Pero lo que sucede en los sistemas que funcionan de una manera compleja. Entonces, si sumamos a la velocidad de los cambios, la incertidumbre, por otro lado, este aspecto que son complejos, es como que en realidad no sabemos como si lo que sucede es causa de un efecto o el efecto causa otro. Entonces donde ahí empezamos a decir, bueno, realmente no sé qué irá a pasar. No sabemos qué va a suceder al instante próximo cuando los sistemas van cambiando y todo el tiempo, y cada vez lo que vemos es que los cambios son más rápidos y son más impredecibles. Entonces, como nos guste o no nos guste, el cambio siempre está ahí afuera. Entonces por ahí es como, depende de la actitud que tengamos ante el cambio, ¿no? Por ahí algunos soportamos más como este aspecto del caos, como que disfrutamos más en el caos. Por ahí veía algunos de ustedes que disfrutaban como moviéndose y que el sistema se siguiera moviendo. Y otros es como que decían que para el mundo porque me quiero bajar, como decían. Entonces también es esto, cómo afrontamos ese cambio y cómo lo afrontamos. Entonces vamos a estar compartiendo a partir de esto con Sandra cómo podemos hacer en estos contextos que cada vez son más volátiles, que cada vez son más inciertos, son más complejos, son ambiguos también, como que no alcanzamos a comprender muchas veces los fenómenos meteorológicos, los fenómenos económicos, los fenómenos sociales, los fenómenos dentro de las organizaciones. Y en realidad las organizaciones son como una caja de resonancia de lo que pasa en el sistema externo. Entonces son atravesados también por esta incertidumbre y por esta complejidad también. Entonces vamos a estar como partiendo de este marco, del marco de la incertidumbre, y como introduciendo cómo el coaching puede aportarles muchos beneficios y puede como ayudarnos, sobre todo en el mundo de las organizaciones, para comprender más cómo afrontar estos tiempos de incertidumbre y de cambio, sobre todo. Y sobre todo esto que trae Eduardo, que hablamos de un contexto, que hablamos de un sistema, pero pareciera que habláramos de ese contexto y de ese sistema, pero que está ahí afuera. Hablamos de las organizaciones, hablamos de las comunidades, hablamos de las sociedades, pero también esta reflexión de quiénes integramos esas comunidades, quiénes integramos esas organizaciones, somos nosotros. Entonces esta también es una invitación a la responsabilidad, a conocer que cada uno de nosotros interviene en estas comunidades y lo que sucede dentro de esas comunidades, de esas organizaciones, de esas empresas, de esas familias, tiene que ver con el modo en el que conversamos. Y cuando veíamos esto, el anterior, esto de la tecnología y los cambios, estamos escuchando permanentemente la palabra paradigma, esto de los cambios de paradigma, cambio de paradigma. Yo no hace mucho
supe o aprendí un poquito de qué se trata cuando hablamos de paradigma, porque un profesor me dijo, es como ponerte un anteojo, vos tenés tus anteojos y mirás el mundo de determinada manera. Y en esto del cambio de paradigma también ingresa el cambio. En la frase que pusimos en el flyer hablábamos de Heráclito. ¿Ustedes conocieron a Heráclito? Ese filósofo que hace muchos años dijo, no hay hombre que se bañe 2 veces en el mismo río. Y aludía no solamente al río con el cambio de agua, sino al mismo hombre. Nosotros estamos en permanente cambio. Y ahí nosotros pusimos, ¿era un visionario o un observador consciente? O sea que otra de las invitaciones que traemos es que para afrontar el cambio, no para enfrentarlo, porque a ver, desde la palabra, si yo lo voy a enfrentar, no, cambio, no te acerques a mí. Empezar a darnos cuenta cómo desde el lenguaje somos más amables con eso que sucede y que, ¿saben qué? Es lo único que puede estar sucediendo. Y también, esto lo vamos a conversar. Empecé a buscar esto de cómo hablábamos antes de los cambios y cómo hablábamos a partir de que se inventó la rueda, algo sucedió. A partir que se inventó el teléfono, algo sucedió. Pero ¿qué pasa si nos ponemos a ver que el cambio ocurre en el mismo momento en el que se me ocurre la idea, en el que empiezo a innovar? Y se hace mucho más rica la experiencia. Y eso también lo queremos abordar. Pasamos, Edu. Y entonces el cambio, en esta propuesta de mirada hacia el cambio ya emerge en la persona que lo propone, la que inventa, la que innova, y es la persona la que confía en su idea y transforma a partir de ella la comunidad. ¿Pudieron escuchar la diferencia entre algo se inventó y cambio? Es empezar a incluirnos. Nosotros las personas somos capaces de inventar cosas. Es más, de hecho nosotros como argentinos es como que ya tenemos muchísimas habilidades. La famosa canción Lo atamos con alambre, creo que tiene que ver con esta adaptación al cambio. Y cuando vos preguntabas acerca del coaching, que ya vamos a contar qué es el coaching, propone una de las ramas del coaching lo que se llama el modelo OSAR. El modelo OSAR, las siglas, tienen que ver con un observador, un sistema, acciones y resultados. Y es lo que trajo Eduardo con la dinámica. Cada uno de ustedes se constituyó en un observador diferente, observó a sus amigos invisibles, conformaron un sistema, hicieron acciones y se vieron los resultados. Cuando nosotros empezamos a responsabilizarnos como observadores en el sistema, empezamos a actuar diferente, ya que los resultados no vienen por sí solos. Empezamos a ver qué tenemos que ver nosotros con los resultados que obtenemos. ¿Cómo les suena eso? Hacen unas caras. Y esto también, lo lamentamos mucho, pero ¿viste cuando dijimos en el nombre de...? Sí. Esto es hacernos cargo. La metodología del coaching es una disciplina que nos invita a hacernos cargo de que a través de nuestros lenguajes creamos mundos, creamos realidades. Lo que ustedes crearon allá afuera fue una creación de ustedes. Si ustedes no hubieran querido intervenir, no lo hubieran hecho. Y ahí ingresan muchas variables como las ganas, esto de la voluntad, y cuánto quiero involucrarme en ese sistema. Como para empezar a hablar de qué es coaching, básicamente si tuviéramos que decir como en esencia, en 2 palabras, ¿qué hacemos los coaches o cuál es nuestra tarea? Es como facilitar que la persona que toma un proceso de coaching pueda como mirarse, tomar conciencia de lo que está haciendo y sobre eso, si quisiera, tomar responsabilidad. Un poco esto que dice Sandra, ¿no? Como tomar como esta idea de que los resultados no están fuera, sino que también yo co-creo esos resultados. Entonces por ahí, si esos resultados no son los que me gustan o lo que estoy como queriendo, por ahí como mirar tal vez qué no estoy haciendo o desde dónde estoy trabajando, de qué manera estoy accionando para no lograr ese resultado, para lograr el resultado que estoy logrando, que estoy creando también.
Y como los dos somos acreditados por ICF, ICF es la International Coach Federation, yo particularmente estoy muy orgullosa de hacer el camino en esta federación, que me invita a seguir aprendiendo, como dije al principio, este rol de aprendiz. Trajimos tal cual dice esta federación. El coaching profesional consiste en una relación profesional continuada que acompaña a obtener resultados extraordinarios en la vida, profesión, empresa o negocios de las personas. En el proceso de coaching, el cliente profundiza en su conocimiento, aumenta su rendimiento y mejora su calidad de vida. Y cuando dice ahí extraordinario, nosotros decimos, oh, ¿qué es lo extraordinario? Es simplemente ir más allá de nuestros límites. Lo ordinario es lo que hacemos todos los días, lo cotidiano. A ver, no hace falta grandes desafíos, grandes metas. Es empezar a darme cuenta que todos los días, si quiero dar un pasito más, voy a hacer algo que no hice antes, porque si sigo haciendo lo que estoy haciendo, voy a conseguir lo que siempre estoy consiguiendo. En una intervención de coaching, vos que preguntabas acerca del coaching, el cliente elige el tema de conversación, mientras el coach escucha y contribuye con observaciones y preguntas. Nosotros los coaches no decimos qué hacer, no damos consejos. Nosotros escuchamos y entrenamos la escucha y preguntamos. Este método interactivo crea transparencia y motiva al cliente para actuar. El coaching acelera el avance de los objetivos del cliente al proporcionar mayor enfoque y conciencia de sus posibilidades de elección. Y el coaching toma como punto de partida la situación actual del cliente y se centra en lo que éste esté dispuesto a hacer para llegar a donde le gustaría estar en el futuro, siendo conscientes de que todo resultado depende de las intenciones, elecciones y acciones del cliente, respaldadas por el esfuerzo del coach y la aplicación del método de coaching. Y ahí yo puse un signo de pregunta también. ¿Qué les dice esa frase? Cuando dice que depende el resultado de las intenciones, elecciones y acciones del cliente. Todos los logros, todos son del cliente. El desafío justamente es ese. Nosotros como coaches no hacemos milagros, por eso también siempre los invitamos cuando escuchan el super coach, ese que, a ver, nos constituimos, acá también tenemos una coach, Ruby, que se sonríe porque muchos esperan de nosotros, viene un coach y va a arreglar el mundo, y va a arreglar la empresa, la comunicación. Nosotros como coaches, con la metodología, entrenando escucha, escuchamos qué es lo que requiere el cliente y desde ese lugar proponemos, preguntamos y colaboramos en una construcción, acompañamos, ni siquiera decimos que ayudamos. Esto no es una ayuda, si uno ayuda es porque vos no sos capaz. Nosotros confiamos en el cliente y desde ese lugar emergen las posibilidades. Una metáfora que creo que por ahí en los que han venido a la charla anterior es como, según dicen, la palabra coach viene de una palabra en húngaro que es cox, que significa coche. Entonces los coaches seríamos como un copiloto, alguien que se sienta con alguien, que le dice, ok, ¿dónde estás? ¿Dónde quieres ir? ¿Tenés combustible? ¿Tenés aceite? ¿Tenés bien la cubierta? Y de ahí como que acompañamos en ese proceso. Entonces, por ahí, como dice Sandra, no se trata de que nosotros vamos a resolver, eso lo hace un consultor, tampoco de ayudar o de sanar, eso por ahí lo haría como un terapeuta. Nosotros lo que nos basamos es de donde está la persona, acompañarlo a lograr resultados que por ahí tal vez solo no pudo lograr, ¿no? Como esto que decía Sandra también, como de pasar el límite desde donde estaba operando en ese momento y que se conecte con su potencial. Básicamente desde ese lugar trabajamos los coaches. ¿Se puede utilizar el calificativo de guía también? ¿O ya... No, un guía por ahí, desde mi lugar, sería más como un mentor. Alguien que te dice, mira, yo lo hice así y yo te guío. Esto sería más como que la guía está dentro de la misma persona. Es tu cliente el que sabe mejor hacia dónde ir, por qué ruta ir. La guía es como... Fomenta, digamos, el coach, digamos, fomenta actuar, por así decirlo. Promueve. Promueve. Esta figura que él usó de acompañante, ¿qué pasa cuando vos manejás y ella es tu compañera?
Vos manejas y ella qué te puede ir diciendo. Ah. Es una genia, es una genia. Cuidado el pozo. Yo soy pesada como compañera. Cuidado el pozo, anda más despacio. ¿Te fijaste el letrero? Tenemos otra mirada. ¿Por qué? Porque la persona que toma, que contrata al coach, está enfocada hacia. Nosotros tenemos otra mirada y aparte, en esto que luego vamos a seguir conversando, cuando yo les traje el modelo OSAR, hay un tema de observador. Cuando veamos la parte de lenguajes, cada uno de nosotros observa de una manera diferente. Yo desde aquí los veo a ustedes de una manera que ustedes no me están viendo a mí. Yo veo otras puertas, ustedes ven otro escenario. Esto del lugar en el que miramos. Y ahí viene también mucho el tema de la aceptación. Para intervenir en el proceso de coaching, la palabra más amigable con la que empezamos es aceptar. Aceptar que hay un otro diferente, que somos diferentes, que miramos y escuchamos diferentes. Humberto Maturana, el biólogo, cuando dice, yo digo lo que digo y tú escuchas lo que escuchas. ¿Qué nos pasa cuando yo digo, no me entendiste? Y no, el otro, a ver, ¿qué pasa con...? ¿Qué dijiste, Eduardo? A ver, empecemos a chequear esto de la escucha. Somos observadores diferentes, ahí hay una pareja que se ríe, porque claro, nosotros tenemos una manera de contar cosas y creemos que el otro... Ayer, ¿a alguna de las mujeres le regalaron flores? Bueno, ¿y cuándo le vamos a pedir? Esas son distinciones de coaching. Muchas veces creemos que el otro me tiene que traer flores porque es la primavera y los observadores somos diferentes. Mientras que no se lo pidamos, nadie nos da nada que no pidamos. ¿No es así, Edu? Sí, creo que ella quería preguntar algo. Sí, dale. De alguna forma, el método de coaching genera confianza en el cliente, en la persona con la... ¿Apunta ahí? En realidad, como coaches, la habilidad que necesitamos es que el coachee o el cliente confíe en sí mismo, que confíe en el proceso del coaching y también que confíe en nosotros. Una de las competencias como coach para ICF es generar confianza e intimidad con el cliente. Eso hace que se genere el contexto. No es posible empezar a conversar coaching si no hay un contexto ya generado. Y entre las primeras competencias está, primero, la presencia, que no es solamente el cuerpo presente, es la presencia consciente de que yo estoy escuchándote, no pensando a ver qué voy a hacer de cenar. Entonces, bueno. Sí, y en el proceso, ¿cómo es tu nombre? Rosana. En el proceso también lo que va pasando es que el coach pone foco en los recursos que tiene el cliente. Entonces también a partir de ese proceso que va haciendo, cuanto más va avanzando en el proceso de coaching, es como que va tomando también autoconfianza, porque va empezando a ver cuáles son los recursos que tiene. Por ahí muchas veces lo que hacemos los coaches es como simplemente generar el espacio para que el cliente empiece como a pensar en voz alta algo que pensó solo. Y las preguntas básicamente lo que hacen, ustedes seguramente conocen esto, por ahí muchas veces, como el chiste es el borracho, se nos caen las llaves de la casa en un lugar y las buscamos donde hay luz. Entonces las preguntas que hacemos los coaches justamente lo que ayudan al cliente es como a mirar donde no miró. Y muchas veces por ahí el mirar en ese lugar facilita que pueda como acceder a resultados extraordinarios, que pueda ver por ahí desde dónde está parado, qué no está viendo de los recursos que tiene, o qué podría llegar a aprender, o cuál es el desafío que tiene. Entonces a partir de ahí, en el proceso de coaching, básicamente, como decía Sandra, es un proceso donde nosotros necesitamos como coaches generar confianza. Pero también en el proceso como que el cliente va encontrando su propia confianza, los propios recursos y también muchas veces los aprendizajes que necesita tener para lograr eso que antes no logró. Y sí, dale. En el coaching, ustedes lo veo que hablan mucho de clientes. En el caso de una empresa, se ataca como cliente a todos los sectores porque, como bien decías, cada uno tiene diferente manera de ver o de pensar. Yo si voy a hablar con una empresa, hablo con el dueño, que es la cabeza de la empresa, pero escucho los otros sectores, porque capaz que el dueño no piensa igual que los otros sectores. Depende.
Hay veces que empieza el trabajo en una organización donde una persona, un gerente pide coaching, o hay veces que el dueño pide coaching, entonces empezás a trabajar con un sector. Lo que va sucediendo en el transcurso del tiempo es que por ahí la empresa va tomando una cultura de coaching. Entonces muchas veces por ahí partimos de una necesidad específica, ¿no? Es como una puerta que se abre. Hay veces que la puerta se abre con el dueño, hay veces que se abre con un mando medio, hay veces que se abre con un gerente, hay veces que se abre con una persona que está en un área específica, o tal vez se abre con un equipo también. O muchas veces se abre con la mujer del dueño. Entonces a partir de ahí el proceso puede ir hacia otro lado. Entonces esa es la riqueza también de la metodología, y lo que sucede que después cuando empiezan a ver los resultados de este proceso es como que se empiezan a sumar otros sectores también. Eso es lo que también nosotros reconocemos en la empresa, que es un proceso de expansión. Empieza un pequeño sistema, un área, y cuando las otras áreas empiezan a darse cuenta que algo está pasando, algo raro está pasando, porque empiezan los calificativos, están conversando diferente, inclusive con el simple hecho de instalar respeto y acordar respeto, ya pasan cosas diferentes. Entonces ya los otros piden coaching. Allá querías preguntar algo. Sí, en realidad mi pregunta iba, por ejemplo, ¿qué pasa más apuntado a lo que hacían en las organizaciones cuando por ahí el cliente está como a la defensiva o cerrado porque no debe ser fácil, porque si digamos, como explicaban, depende del cliente básicamente, ustedes son no guía, no es la palabra guía, pero es como un acompañamiento. ¿Qué pasa si el cliente está cerrado y no colabora? Si el cliente está cerrado, no hay coaching. Claro, no importa. Yo puedo contar una experiencia personal. Hace 1 año y medio se acercó un CEO de una empresa que inclusive tuvimos una conversación totalmente cerrado, totalmente, aparte el coaching, ¿qué es el coaching? Descalificando. Es más, en ese momento que yo te conté a vos, estábamos en mi espacio y le pedí que fuéramos a tomar un café a otro espacio, que está cerca de la Núñez, porque era corporalmente y emocionalmente yo sentía esto, lo que vos decís, totalmente cerrado, y era como que lo habían obligado el dueño de la empresa. Pues bien, yo ahí solté, conversamos. Hace apenas 2 semanas terminamos un proceso con esa empresa. Después de 1 año regresó, después de leer. Hay algo que luego vamos a ver que tiene que ver con esto de la resistencia. Si yo no conozco y me resisto, esto que trajiste vos de la confianza, cómo construimos confianza en un espacio de permanente cambio. Sí, ahí está el desafío. Pero lo vamos a seguir conversando. Cortito, así con Sandra seguimos, pero muchas veces en la organización es como más complejo el proceso de coaching. Porque, por ejemplo, vos venís a hacer coaching de vida, suponete, ¿no? Querés como encontrar balance entre tu vida, el trabajo y la familia. Es más sencillo porque es una relación 1 a 1 y porque vos venís a buscar el proceso. Muchas veces en las organizaciones la persona que pide coaching no es la persona que finalmente termina haciendo el proceso de coaching. Es decir, hay como alguien que patrocina el proceso de coaching, que puede ser el dueño de la empresa o la empresa. Hay alguien que es el cliente, el que lleva adelante el proceso de coaching, y nosotros. Entonces muchas veces esa relación hace que por ahí cuando nos contratan como coaches, en realidad hacemos una reunión y el cliente se entera delante nuestro de lo que él pensaba que tenía un desempeño excelente, se entera que no es así. Entonces ya entra como en esto de, bueno, como si yo ayer estaba bárbaro y hoy resulta que después de esta reunión es como que me entero que las cosas no eran como yo pensaba. Entonces básicamente muchas veces hay que trabajar con esa resistencia, porque necesita lograr la organización resultados, que el coaching es como una herramienta bien poderosa. Ahí apunta mi pregunta. Claro. ¿Cómo se hace, digamos, en ese punto cuando es difícil? Porque hay en la empresa muchas veces el cambio, digamos, como recién, digamos, era una consigna y a lo mejor alguno a lo mejor no quería hacerlo. Claro. Y en la empresa pasa lo mismo, el que no quiere hacerlo, ¿cómo se entra a esa persona? Mira, también parte mucho del marco, de cómo generas un marco, porque muchas veces, en mi experiencia, los procesos de coaching son premios para las personas, porque
a partir de esa experiencia como que pueden encontrar un montón de recursos para situaciones que fueron a lo mejor difíciles en algún momento, y por ahí, a partir de ahí es como que toman mayor confianza en ellos mismos de que tienen la posibilidad de resolver ciertas situaciones y desarrollar su potencial. Pero también, como dice Sandra, por ahí muchas veces no se logra. Que la persona dice, no, yo no estoy dispuesto a hacer este proceso. Entonces, desde ese lugar, si no hay una brecha, es decir, esto que decía, que mostraba Sandra, si no hay una situación actual y un estado deseado hacia donde yo quiero ir y que la persona lo esté buscando, no hay coaching. ¿Sí? Y bueno, y también buscamos dos definiciones. Una es de Julio Olaya, que es un coach chileno, que él habla de que el coaching es un arte didáctico, ya que también es una manera de enseñar, que apunta a la integración de toda la experiencia humana en el acto de aprender. Y Elena Espinal, a la que considero mi maestra, ella es argentina y actualmente vive en México, dice que el coach acompaña al cliente a obtener nuevas distinciones para cambiar la manera de observar. Cambias tu observación y cambias tu accionar. En esto de, cuando yo me reconozco, esto que vos decías, yo me resisto. Desde este lugar de resistencia veo lo que yo quiero ver. Si el coach me muestra a través de preguntas, ejercicios, juegos, y me abre esa puerta a explorar otras posibilidades, pero depende siempre de mí. La resistencia vive en mí. A ver, yo le pregunto, ¿quiénes somos tan abiertos? Siempre en algún momento de la vida alguna resistencia tenemos. Ahora, esa resistencia, cuando nosotros reconocemos que ¿qué nos hace? Nos quedamos inmóviles. Esto de los cambios, cuando recién hablamos del cambio que está afuera, o lo que sucede que está ahí afuera y no nos hacemos cargo. Claro, nos quedamos quietos en una cajita de vidrio y desde ese lugar observamos lo que está pasando, echándole la culpa a todo, pero no estamos integrando el sistema, ya que cuando, y volviendo al ejemplo de las organizaciones, empezamos a trabajar en un área, eso que luego se expande, contagia a las otras áreas y pasa lo de allá afuera, empezamos a movernos. Y desde el punto de vista sistémico, la resistencia nosotros la vemos como, desde la pregunta, como que esa persona a qué está siendo leal, o ese departamento a qué está siendo leal, o esa organización a qué está siendo leal. Seguramente hay algo en el pasado con la que están teniendo lealtad. Entonces, a partir de ahí, tal vez cuando la persona toma conciencia de que, mira, lo que me pasa es que en realidad estoy cómodo y no quiero afrontar la incertidumbre. O no sé sobre esto y tengo vergüenza de decir que no sé sobre esto. Entonces, a partir de ahí, tal vez la persona, si toma conciencia, ve que también en esa situación hay una posibilidad de desarrollar el potencial, de lograr nuevos resultados, de aprender, en definitiva, de encontrar más posibilidades en la vida también, ¿no? Pero siempre depende de la persona. Y volviendo al cambio, ¿definir el cambio o interpretarlo? ¿Qué sienten? ¿Pueden definir ustedes el cambio? ¿Qué es el cambio? Hacen definiciones de cambio. Uy, hay tantas definiciones de cambio. Cambio, trueque, mover una cosa, traer otra. Entonces nosotros en esto de definirlo, interpretarlo, fíjense esa imagen. Es un reloj. Algunos podrán interpretar que alguien quiere detener el tiempo. Otros pueden interpretar, a ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué lo quiere adelantar, atrasar? ¿Qué más? Que se está cayendo, no doy más con esto. Entonces fíjense, que lo está pasando bien, que se está macando, está haciendo ejercicio, está jugando, divirtiendo. Con una imagen estimulamos muchísimas interpretaciones y eso también nos pasa con el cambio. Entonces algo que nosotros también invitamos es que si nosotros nos resistimos al cambio, pues bien, nos preparemos a esa resistencia y veremos los resultados que tenemos con la resistencia al cambio. ¿Qué pasa si nos hacemos amigos del cambio? Cuando yo defino el cambio, lo hago a partir de algo que sucedió. O sea, cuento la afirmación. Yo sé que algo cambió. A ver, compré el pollo crudo, lo metí en el horno, lo cociné, hubo un cambio, lo puedo ver.
tengo evidencia, hablo desde las afirmaciones, estoy contando lo que veo. En la organización, ¿sabes qué? Vino un jefe nuevo, instaló determinada metodología, vemos los resultados. Es a través de los resultados que yo defino el cambio. Pero ya cuando yo lo defino es porque ya pasó, el cambio está. Inclusive el cambio es tan permanente que en el transcurso del tiempo, esto que yo estoy diciendo y me estoy moviendo, estoy cambiando de posición y en este mismo momento en mi cuerpo todas las células se están moviendo y algo está pasando que yo no sé qué está pasando y que involucra a todo mi ser. O sea que el cambio es permanente. Y sin embargo hace muy poco tiempo que le estamos llevando el apunte. Hace poco porque un director de empresa dijo el cambio llegó para quedarse, todos dijeron el cambio llegó para quedarse y ponemos fecha, 9 de diciembre de 1989. A ver, el cambio empezó antes hasta del mismo Heráclito que dijo eso. Entonces empezar a dar cuenta que el cambio es nuestro amigo, estamos ahí con el cambio. Y cuando decimos interpretarlo, es contarlo desde lo que a mí me pasa emocionalmente en el proceso. ¿Qué me pasa a mí con el cambio? Que es ahí donde nosotros podemos acceder y trabajar como coaches. Acordar en las organizaciones esta diferencia es un punto de inicio. Empezar a ver que si estoy transitando una experiencia de cambio, puedo contar lo que yo estoy interpretando, que puede ser muy diferente a lo que vos estás interpretando. Entonces, bien, acordemos hacia dónde vamos. Ese es un punto de partida. Y lo importante de esto, por ahí vos que traes esto de la organización, es qué nos pasa emocionalmente con eso. Porque el cambio es solamente una etiqueta, una palabra. Julio Olaya dice, es una sensación. El cambio es una sensación, es algo que me pasa y no sé qué es. Entonces, ¿qué nos pasa con eso? ¿Sentimos miedo? ¿Sentimos como confusión? ¿Sentimos como desafío? ¿Como que nos entusiasma? Y lo interesante es que mientras eso no cambie, es decir, que mientras no cambiemos la manera de emocionar, dice Maturana, o de cómo afrontamos esa emoción, nada va a cambiar. Porque si no hay un cambio desde la emoción, la acción va a seguir siendo más o menos la misma, digamos. Si estoy desde el miedo, voy a estar paralizado. Si estoy en la confusión, no voy a tener claridad para hacer nada. Si estoy de desafío, tal vez puedo como curiosamente empezar a mirar, ¿y esto de qué se trata? ¿Y por dónde, qué posibilidades tengo? Si siento entusiasmo, como que la acción seguramente va a ser bien diferente. Porque voy a estar con motivación o con incentivo para hacer algo. Y seguramente desde ese lugar voy a poder hacer algo también. Pero eso es lo central. Mientras no cambiemos la manera de sentir, la sensación, como dice Sandra, y la emocionalidad, las acciones van a seguir siendo las mismas. No se va a producir cambio. Y acá está la frase, no es lo que sucede, no es el cambio en sí, sino cómo reaccionamos lo que hace la diferencia. ¿Les hace sentido esta frase? No es lo que sucede, sino cómo reaccionamos lo que hace la diferencia. Y acá vienen los versos en las tomas de decisiones, tipos de cambio. Antes, cuando en las materias y estudiábamos toma de decisiones, riesgo, certidumbre, incertidumbre. A mí me gustó mucho cuando en una capacitación el coach esperábamos esas respuestas magistrales, eso que, a ver, qué certeza, qué certidumbre. Y él en ese momento dijo, lo único magistral es el detergente, porque ya no hay nada magistral. ¿Qué es hoy magistral? Y presento esta distinción. ¿Qué es certidumbre y qué es incertidumbre? Certidumbre es cuando nos hacemos pocas preguntas porque sentimos confianza, tenemos algunas certezas, entonces no hay cúmulo de preguntas. Y en la incertidumbre, ahí tenemos, nos hacemos un montón de preguntas. Esa es la diferencia entre certidumbre e incertidumbre, la cantidad de preguntas que nos hacemos. ¿Y para qué las preguntas? Para conocer que en cada espacio, ya sea en el de la certidumbre o el de la certidumbre, nosotros como seres humanos somos capaces de gestionar nuestras emociones. Esto que traía él. No es lo que sucede, es cómo reaccionamos. La capacidad de gestionar las emociones es una capacidad que podemos entrenarla a través del coaching. Y no estoy hablando de controlar, no existe el control de la emoción.
La emoción es algo que nos sucede por un evento. Si en este momento alguien ingresa gritando y cada uno va a reaccionar de un modo diferente. Y eso no lo vamos a controlar. Sí, en las organizaciones, en nuestras familias, es gestionarlo, reconocer cuán capaces somos, qué habilidades tenemos para seguir transitando. Fernando Flores, uno de los padres del coaching, habla de surfear estos espacios de cambio. Y el surfear a mí me hace esa imagen de, ¿sabes qué? La tabla está en equilibrio y va a depender de mi habilidad, me caiga o no me caiga al agua. Okay. ¿En qué están? Porque los veo así como... pensativos, como reflexivos. ¿En qué andan? Buenísimo. Otra de las competencias del coach, la escucha activa. Bien, entonces continuamos. Dar cuenta de que somos los humanos los que integramos esas organizaciones es un primer paso para instalar la gestión de las emociones en la empresa. Hace mucho tiempo, en la época que yo era docente, tenía una directora que decía, yo cruzo el umbral de la escuela y todos mis problemas quedan atrás. ¿Escucharon esa frase? Bueno, yo trataba de dejar, acá está una de mis hijas, yo tengo 4 hijos y todos chiquititos, y yo no los podía dejar si ella se había quedado con fiebre o la otra. En mi cabeza seguía el relato de lo que estaba pasando. Pues bien, con estas nuevas metodologías, ¿qué instalamos? Que somos seres humanos. ¿Y de qué manera vamos a pedir? ¿De qué manera vamos a narrar lo que nos está pasando? Pidiendo ayuda, haciendo un trabajo de tipo colaborativo. Esa también es una de las invitaciones que hacemos desde el coaching. El participar, el colaborar, el decirle al otro lo que me pasa respetuosamente, también es una manera de saber que yo soy porque el otro me está mirando. ¿Y de qué manera vamos a construir? Hoy el coaching agrega una palabra que es el constructivismo, que es esto, ¿desde dónde estoy construyendo? Todos construimos. En las organizaciones, en la sociedad, en la misma familia, en las parejas, ¿cómo queremos construir? O sea que es conversando que armamos las redes que van a sostener las relaciones. Conversaciones igual a relación. Y coaching es conversaciones. ¿Qué trae el coaching entonces como propuestas? Conversaciones. Conversaciones, vamos a conversar, vamos a preguntar. Sé que el mundo es creado a través de las conversaciones, que ustedes estén acá, tiene que ver con una conversación que tuvimos en su momento con Fabián, luego Mauricio, las chicas que nos acompañaron. Todo lo vamos creando a través de las conversaciones. El mundo lo creamos a través de ellas. Me acuerdo cuando por ahí estaba un poco sentado en el lugar de ustedes, cuando en el año 2000, por ahí que estaba empezando a escuchar esto de la palabra coaching, y con Marcelo Kring, con que yo me formé primero como coach, él decía que nos pagan por hablar. Uno decía, es raro esto. Pero es cierto, si ustedes miran las organizaciones o la sociedad y sacan el techo, en realidad lo que van a ver son redes de comunicación, de conversaciones todo el tiempo. Esto que decían recién, ¿no? Es decir, si no, para hacer este triángulo del amigo invisible necesitamos al menos comunicación no verbal. Sin eso no es posible que produzcamos nada, que logremos ningún resultado. Y la pregunta es cómo conversamos, cómo nos comunicamos, porque sin duda eso va a traer como resultado que vamos a lograr acciones y vamos a lograr resultados que tal vez muchas veces no son los que buscamos, digamos. Entonces, ¿de qué manera nos comunicamos, de qué manera conversamos también? Y otro tema interesante que trae la metodología del coaching es que no hablamos del lenguaje, hablamos de los lenguajes, ya que en esto intervienen el cuerpo, la palabra, la emoción. Hoy están trayendo también ese algo más que tiene que ver con eso de la intuición en la empresa, eso de que algo intuyo, algo que está pasando. Y es desde ese lugar que abordamos, intervenimos, ya que el lograr coherencia entre todos los lenguajes es todo un entrenamiento. En un momento en una de las empresas, cuando una de las personas daba un reporte, estaba duro y decía que todo estaba bien. Él dirigía la reunión, porque estamos bien y vamos bien. Y yo en un momento le dije, contale a tu cuerpo que las cosas van bien. Entonces empezar a ver cómo somos nosotros,
cómo somos nosotros en las organizaciones, ya que desde el cuerpo nosotros tenemos la posibilidad de contagiar al otro. ¿Qué tal si instalamos una sonrisa? ¿Qué tal si cuando llegamos saludamos amablemente? ¿Qué tal si empezamos a registrar el otro? A mí particularmente me ha pasado intervenir en empresas que están en oficinas contiguas y no saben de la vida, no saben que existen. Y bueno, eso también es una invitación, en el marco de las relaciones, que ya lo vamos a ver en la gestión. Y cuando también cada lenguaje es acción en sí mismo, es muy interesante esto, ya que yo puedo no tener la posibilidad de lenguajear de la palabra y con el cuerpo me expreso, esto que él hablaba del lenguaje no verbal. O cuántas veces conocemos personas que no se pueden ni mover y solamente con una frase y mirándole los ojos también nos comunicamos. Es muy interesante tener en cuenta todas estas maneras de comunicarnos. Y cuando nos piden a los coaches, ¿tienen alguna receta? A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Receta? ¿Vos tenés alguna? Ninguna. Y tips, que ahora está muy de moda. ¿Qué tips tenés para? ¿Vos tenés alguno? Ninguno. Ninguno. Ya que esto es una construcción. Escuchamos, vemos. A ver, yo tengo una manera de hacer una torta. Vos tenés, bueno, no sé si vos haces. No, últimamente no hago torta. Me parece que vos no cocinas nada, Edu. Casi que nada. El otro día lo invité a comer tallarines caseros. Súper rico. ¿Viste? Una salsa riquísima. Espectacular. Entonces, nosotros como coaches no tenemos la receta para cambiar las cosas. Sí tenemos una manera de promover esto, responsabilidad en acción. ¿A través de qué? A través de nuestros lenguajes. Y si me permitís, una maestra mía decía que cada uno de nosotros, cuando te trae la cigüeña, porque la cigüeña que trae, ¿no es cierto? Sí. Como que nos deja con una mochilita con alguna herramienta. Entonces a Sandra a lo mejor le dejó, no sé, un fibrón, plastilina y una tijera, porque es súper creativa. A mí a lo mejor me dejó una regla, un destornillador y una pinza. Entonces lo que hacemos los coaches es como que el cliente mire cuáles son las herramientas que tiene en su mochila. Y eso seguramente va a ser mucho más fácil que use sus propias herramientas, que yo le preste el destornillador o que... Y que yo no sabría qué hacer. Entonces con los recursos que tiene, es como que esa persona busca en su propia mochila los recursos que necesita para eso. No se trata de que nosotros le prestemos, porque él ya tiene recursos para afrontar lo que necesita afrontar. Confiar en nuestros propios recursos. ¿Y de qué manera nosotros utilizamos el coaching en las organizaciones, en las empresas? Ustedes que recién preguntaban. Esto de los lenguajes, esto de las conversaciones, una coach venezolana, Ivonne Hidalgo, en esto de ver de qué manera explicamos, ya que ahora, bueno, somos más conocidos, pero en una época me preguntaban, ¿y qué es coaching? ¿Y qué hacen los coaches? ¿Y dónde coaching? Cuando vos decías, Rosa, se estimulan un montón de preguntas. Ella creó esto que desde lo que yo vivo y lo llevo a las empresas, me parece que es una manera muy amable de incluirla en las organizaciones, que es la gestión ontológica en las organizaciones. Ontológica viene del ser, de qué manera conversamos en cada una de las áreas. Y se para en lo que llama ella los dominios. En una empresa hay diferentes dominios y uno era empezar a ver el dominio de la realidad. En el dominio de la realidad es cuando nosotros con la palabra vamos nombrando, la palabra adaptada al mundo, contamos los hechos, qué está pasando en la empresa. Esta es la realidad. ¿Cuántos empleados somos? ¿Cuáles son las herramientas, los recursos, las estadísticas? Acá vienen los números. Para hablar de cambios, decimos, bueno, a ver, vos me estás hablando del cambio, contame del dominio de la realidad, ¿qué está pasando? Y ahí es donde pedimos estos datos, los datos que nos dan de la empresa. El otro dominio es el dominio de las posibilidades, bien, ¿a dónde querés llegar? ¿Qué querés conseguir? ¿Cuáles son tus sueños? Y ese es un espacio en el que invitamos a declarar. Cuando el mundo se adapta a lo que nosotros queremos. Cuando yo declaro, esto es lo que quiero, de esta manera quiero trabajar. Es el mundo de las declaraciones. Y es como bien interesante esto que trae Sandra, porque por ahí con el mundo de las declaraciones podemos generar posibilidades nuevas, podemos generar cosas nuevas.
Entonces por ahí, ¿vieron cuando un mago hace magia? ¿Qué es lo que dice cuando golpea la galera? Abracadabra. Y según me contó Marcelo, que parece que sabe bastante, deriva de una palabra hebrea que significa abacadabara. ¿Es así? Te veo que hace así, pero no. Que significa la palabra transforma. Entonces también, como dice Sandra, cuando utilizamos declaraciones, que son los actos específicos que generan mundo nuevo, y que ustedes generaron, seguramente han hecho esas declaraciones muchas veces, cuando dijeron, bueno, quiero estudiar esto, o quiero terminar esta carrera, o quiero lograr esto, es como que el mundo cambia. Es un poco la diferencia esta entre lo que dice Sandra, ¿no? De las afirmaciones, que es un mundo más contable no porque sea de los, también es de los contadores, pero es como que en realidad damos cuenta de lo que pasó. Con las declaraciones lo que podemos hacer es como generar nuevas posibilidades y lograr cosas que todavía no están en el mundo. Por eso de esto de que la palabra transforma, la palabra genera. Obviamente, si cuando usamos la palabra somos consistentes con el hacer también, las cosas no suceden Sí, solas. acá ingresa también algo muy interesante que es el tema del compromiso. Claro. Porque ya puedo declarar, querer hacer cosas, pero si yo no pongo de mi compromiso, no lo logro. Sí. Otro de los dominios en los que trabajamos los coaches en las organizaciones es el de la acción y resultado. ¿Y de qué manera accionamos los seres humanos a través de las conversaciones? Pidiendo, como recién cuando hablábamos esto de las flores, cuando puse el ejemplo, ¿qué pedimos? ¿Cómo nos ofrecemos? A mí particularmente, el conocer que yo como ser humano, como profesional, soy oferta para otro, a mí me abrió muchísimo el mundo de posibilidades, ya que si no me quedaba en un lugar encerrada. Y justamente fue Ivonne Hidalgo en un curso en Buenos Aires. Yo en ese momento trabajaba como relacionista público en una empresa y transitaba esto del coaching y mostraba talleres. ¿Vos te acordás, Tefi, cuando yo andaba con la valijita y me iba a mostrar mis talleres de coaching? Pero no dejaba mi trabajo que me daba mi sueldo y que yo decía, ya soy mayor, necesito la obra social. Claro, eran mis conversaciones. Y fue justamente Ivonne Hidalgo la que allí con esa tonada venezolana, aparte ella se peina muy tirante, me dijo, ¿quién te crees tú para negar lo que estás conociendo al mundo? Y yo dije, wow, y fue una declaración que hice en ese momento. Listo, tomo la valija y salgo por el mundo. Y fue un corte, fue un cambio, imagínense, para mí fue muy fuerte. Muchos de los que me conocen saben cómo fui transitando, porque un día estaba en el, wow, la confianza, y otro decía, ay, ¿para qué? Pero bueno, los resultados dependen de la acción. Si yo no me hubiera animado, si yo no hubiera saltado, recién hablaban esto, de los espacios en los que uno está cómodo, eso de la certidumbre, al otro espacio donde se me mueve el suelo, se me mueve el mundo, pero a ver, ¿quién soy yo afrontando esa situación? Y ahí viene la cigüeña con lo que me regaló, que a lo mejor ni lo vi o lo dejé, porque a ver, ¿para qué voy a querer ese martillo? Y de repente es momento de sacar lo que a mí me gusta decir, sacar los talentos al sol, sacarles brillo y saber de todo lo que podemos hacer cuando reconocemos nuestras habilidades y nuestras competencias. Y también en este dominio está esto de las promesas. Las sociedades, las familias, nos constituimos a través de las promesas. Es del modo en el que las cumplimos que también tenemos resultados. Ya que si yo no cumplo con lo que prometo, no sé qué futuro tengo. Fíjense lo importante que es este dominio para nosotros conversar futuro. ¿De qué manera voy a crear un futuro si no soy capaz primero de comprometerme conmigo mismo? Y esto también en las organizaciones pasa, ¿no? Esto que trae Sandra como de individualmente, ¿qué es lo que pasa con las organizaciones que no cumplen las promesas con sus clientes, por ejemplo? O que no cumplen las promesas con sus colaboradores, es decir, con sus empleados también. Es como que en definitiva lo que pierden es la fidelidad del cliente, que tiene que ver con la fe. Con la fe, con Entonces, la credibilidad. Exacto. En la medida que no cumplimos con las promesas, y tampoco por ahí puede ser que alguna vez no cumplamos alguna promesa, pero bueno, podemos gestionar qué hacer con eso. Eso hace que en realidad perdamos imagen pública, perdemos identidad y perdemos confianza también de los clientes o de la gente que trabaja con nosotros también.
Un cuarto dominio que trae Ivonne es esto que es el dominio de las relaciones. Y acá viene algo muy interesante para lo que es los tiempos de cambio. Cómo construimos confianza en tiempos de cambio. Ya que de repente tenemos un marco de relaciones y al otro día tenemos otras relaciones y otros sistemas y nosotros vamos y decimos, veo gente nueva, veo gente nueva, veo gente nueva. Nos causa incertidumbre, pensamos que ya hemos hecho un camino, que ya algunos nos dicen en las empresas, ya pagamos el piso y viene otro. Pues bien, ¿en dónde vamos a construir confianza? Primero en nosotros mismos. Somos nosotros los que vamos a transitar el camino y vamos a elegir a quién brindarle nuestra confianza. Luego vamos a nombrar algunas distinciones que traen los maestros acerca de cómo construimos confianza. Pero en el dominio de las relaciones, la base es la confianza. ¿De qué manera vamos a conversar en la empresa? ¿De qué manera vamos a acordar para que las cosas sucedan? Si no hay confianza, no hay posibilidades. Y el último, y lo puse aparte, que es el gran dominio para gestionar en el cambio, es el dominio del aprendizaje. Algo que nos cuesta muchísimo es que en esto del cambio, lo que conocimos ayer, hoy no nos sirve. A mí particularmente, tema tecnología. Aprendí a usar un teléfono, si se me rompió me traen otro. Es más, tienen un montón de funciones que yo no conozco. Yo vengo de una época que durante 30 años tuvimos el mismo aparato telefónico en mi casa. Ese que se hacía así, y hacía ruido. Bueno, muchos no vivieron. Es interesante, porque hay algunos, viste, que tienen mi edad y que la siguen. Otros, viste, como que nos miran así. Claro. ¿Cómo? Luego vinieron los otros que ya nacieron con el celular de bebés jugando. Claro. Y esto de gestión del aprendizaje es cuán posibles somos de seguir aprendiendo. ¿Se acuerdan cuando comenzamos la conversación e invité al ser aprendices? Se trata de esto. ¿Qué es aprender? Aprender es cuando yo conozco, lo transito, y eso que voy conociendo logro luego hacerlo de manera autónoma. Me sale solo. Ahí digo que he aprendido algo. No necesito ni de mentor, ni de coach, ni de mi mamá que vaya al lado mío. Aprender a andar en bici. El aprendizaje tiene que ver con eso, con seguir un proceso y continuarlo solo. Cuando yo dije, aprendí, listo, voy. En estos tiempos de cambio, el aprendizaje es continuo. ¿Y qué pasa? ¿Quién me va a acompañar en esto del aprendizaje? Yo mismo. Ya sea que si me hago amiga del aprendizaje o siento que mis enemigos me atacan. No puedo aprender esto. Freddy Kaufman, que es un coach argentino que trabaja en el mundo, nombra a uno de los máximos enemigos del aprendizaje a la arrogancia. Ese que lo sabe todo. ¿Qué me van a enseñar a mí? ¿Sabes los años que yo tengo en esta empresa? ¿O me pasó? Esa me va a enseñar a mí. Nosotros los coaches no somos los maestros, eso que recién vamos a acompañar y acompañamos en un proceso en el que conocemos que vamos a aprender juntos. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que yo aprendo en cada interacción. Hay una relación de feedback permanente. Algo sucede en ese momento que los dos crecemos, nos cultivamos. También nombra como enemigo del aprendizaje eso de la ceguera, de no darnos cuenta de que no sabemos. Y ahí también es muy interesante nuestros hijos, nuestros amigos que dicen, che, no estás viendo esto. ¿Cuál es la manera de acceder al aprendizaje? Abrirnos, reconocer que algo no sabemos, en lugar de enojarnos y decirnos, traen estas cosas nuevas. ¿Para qué? Ante esto del cambio, creo que cada vez vamos a necesitar decir más frecuentemente no sé. No sé y necesito aprender sobre esto, porque eso es lo que trae el cambio, ¿no? Como situaciones nuevas, que son inciertas, que son diferentes. Y si no está esta confianza que decía Sandra en las organizaciones para tener la confianza, de decir, mira, la verdad que esto no sé. Enseñame, aprendamos juntos, veamos cómo hacemos. Y seguramente la actitud o lo que va a resultar del cambio será bastante diferente. Y también a través de esta metodología lo que trabajamos es que nosotros estamos
transitando esto de la sociedad del conocimiento hacia la sociedad de la información. ¿Hay docentes acá? Bueno, esto que nos permanentemente con las nuevas TIC. Bueno, antes se hablaba de los sabios. La sabiduría estaba en manos de unos pocos, que eran los que tenían dinero, que podían acceder, aquel que estaba sentado ahí en el silloncito y todos venían y lo escuchaban. Con el advenimiento de internet, de esto de la conectividad, todos tenemos acceso a, en un computador, ¡ting! ¿Qué es esto? ¡Ting! Bueno, a través de esta metodología lo que nosotros proponemos es como cuando hacemos un atelier, una muestra de arte, lo que llamamos el curador de conocimientos. De todos esos conocimientos que nos presentan en la red, de cuál es el que yo voy a elegir, el que me hace más sentido en mi propia vida. Cheque, para mí puede ser uno, y esto es de nuevo el aceptar, el que somos diferentes. ¿De qué manera yo voy a tomar esta información que tengo en la red? Y en gestión del aprendizaje, en las empresas, también nos muestra esto. ¿De qué manera voy a aprender en colaboratividad? El aprendizaje colaborativo, que hoy es un lema en muchísimas empresas, pero lo hagamos tierra. ¿De qué manera colaboramos? El colaborar tiene que ver con laborar, trabajar con alguien, en donde todos ponemos el cuerpo, en donde todos ponemos la emoción, ponemos estas ganas. Y en la empresa el aprendizaje colaborativo también viene cuando yo le pido, a ver, vos que hace tanto tiempo, ¿cómo hiciste las cosas? El valorar. Esto del capital humano que decimos ahora, ya no decimos el recurso humano. Ese capital humano, a ver, ¿qué tal si es como ponerlo en un banco? Lo vamos a poner más gordo cuando nos empezamos a conversar, a pedir, a ofrecer. ¿En qué te ayudo? Y este aprendizaje colaborativo potencia las relaciones interpersonales, considerando la diversidad y la empatía. Que esto no sea solamente una frase, la invitación es, a ver, cuánto me meto en la organización y colaboro. Y acá llegamos a la confianza que traía Rosana. Rosana parece que lo hubiéramos contratado, ¿viste? Siempre nos fue tirando los temas antes de... En realidad lo habríamos hablado antes, ¿no es cierto? Pero sí, estamos haciendo como que no nos conocemos acá. Sí. La confianza. Mucha gente estudia acerca de la confianza, escriben libros acerca de la confianza en la empresa. Acá lo que nosotros hicimos es un resumen de todo lo que vamos viendo y hay muchísimo más. Sobre todo Rafael Echeverría, que es un coach chileno que escribió la ontología del lenguaje. Él nos muestra la confianza con dos caras. Una es la confianza como emoción, eso de que, ay, recién te conozco y ¿sabes qué? Me brinda confianza. Sí, voy a hacer esto, porque ¿sabes qué? Me hace acordar a tal y entra en confianza. Pero las organizaciones en esto del cambio, ¿cómo vamos a construir confianza? Y nos presenta estas variables a partir de las cuales nosotros vamos a reconocer de qué manera queremos construirla. Una de las variables es la sinceridad. La sinceridad tiene que ver con la coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Si yo no soy coherente, no soy sincero. Por ejemplo, si yo quiero tener confianza en un amigo, y yo particularmente valoro muchísimo esta variable de la sinceridad. Ahora bien, ¿de qué se trata la competencia? ¿Qué piensan que es la competencia? Saber hacer algo. Bueno, la competencia es esto. Yo soy competente en hacer determinada cosa. Entonces, en la organización, en esos tiempos de cambio, a ver, ¿quién es competente? ¿Quién tiene esos recursos, esas herramientas, ese saber hacer? De eso se habla cuando hablamos de competencia. Si alguien es competente, le tengo confianza. Yo no le voy a llevar a arreglar mi caldera que se rompió al zapatero, por ejemplo, porque no lo creo competente en eso. ¿Se comprende? Otra de las variables es la credibilidad. Esto que también trajiste antes vos. Si yo he prometido algo y lo cumplo, soy creíble. Ahora, si yo dije que iba a comenzar con Edu o conversar a las 19 horas y son las 20:30 y no comencé, no soy creíble.
Y eso es algo que nosotros lo empezamos también a entrenar. ¿Qué nos pasa a nosotros respetando al otro para ser creíbles? Construir confianza desde la credibilidad en las parejas, en la familia, nos da eso que yo digo, wow, entrar, hasta podría decir que nos da un aura de autoridad. Y además por ahí, ¿qué pasa cuando no cumplimos las promesas? Porque en este tiempo de que los cambios son tan vertiginosos y que por ahí pasan cosas, también puede pasar que no cumplamos las promesas. El desafío es qué hacemos cuando no cumplimos las promesas. Si por ahí... Claro, sí. Claro, porque yo trabajando en las organizaciones, como trabajamos con Sandra, es como que muchas veces nos encontramos con organizaciones que el dueño dice, sí, me dicen que sí, pero después no lo hacen. Entonces en realidad no están siendo sinceros. Hay una conversación de fondo que tiene que ver con la confianza que no está expresada. Entonces como que hacemos de cuenta que hay cosas que van a pasar, pero los resultados nunca llegan. Entonces por ahí es como súper importante esta forma de comunicarse. Vos traías esto de qué manera nos comunicamos, nos relacionamos, conversamos, pero eso es como que está bien al fondo, como si fuera un iceberg. Es como si no hay sinceridad en la forma de comunicarnos. Cuando yo digo, sí, voy a hacer esto o no voy a poder hacer esto, es como que las cosas no van a suceder. Y obviamente las promesas no se van a cumplir tampoco. Porque en realidad digo que sí para quedar bien, como para que no me rajen del trabajo, para que para salir del paso con mi jefe. Claro, exacto. Entonces hago como que sí, pero en realidad eso no lo voy a hacer. Entonces, también puede pasar que yo lo haga como porque no tengo sinceridad, o puede ser porque en realidad pase algo en el medio, no sé, un paro, una manifestación, un recurso que no tengo, que haga que yo por ahí, como dependo de otro sector, y esto lo escuchan todo el tiempo en las organizaciones, es como que yo en realidad hay una cadena de promesas o de compromiso en el medio, que cuando yo, si estoy en el último lugar, y el que tenía que cumplir conmigo no lo hizo, obviamente yo no puedo cumplir esa promesa también. Ahora, ¿cuál es la habilidad que yo necesito desarrollar para reconvenir, o para reprometer, o para negociar eso que no pude cumplir? Gracias, Edu. Otra de las variables, el involucramiento. ¿Qué les dice la palabra involucramiento para la construcción de confianza? Tiene que ver también con esto que trajo Eduardo. ¿Cuán comprometido estoy? Y acá nosotros en las conversaciones empezamos a preguntarnos, ¿cuántas veces decimos estoy totalmente comprometida con la causa? Y lo digo con la palabra y le pongo énfasis, o en las empresas, comprometido estoy 100%, la camiseta puesta, pero vino la emoción, algo me pasó y me pasé al terreno del no compromiso. Ese involucramiento que tiene que ver con cuán comprometido estoy con lograr mis metas, cuán comprometido estoy en alinear mis metas a las de la empresa. Algo también que nos pasa, llegamos y les preguntamos, ¿ustedes conocen la visión de la empresa? La misión, vos te reís, no. Y yo entré y tienen una cosa grande, divina, de cristal, todo escrito. Bueno, empecemos de nuevo. Empezar a ver que en las organizaciones, al decir que somos los humanos los que intervenimos, o sea, la organización le pasa tal cosa, no, a la organización no le pasa nada, le pasa a los seres humanos que estamos en la organización, ahí nos pasa. Entonces ahí es cuando también decimos nosotros en esto de la indagación apreciativa, busquemos el alma de las organizaciones, busquemos alinearnos y conocer que en el ámbito privado tenemos deseos, sueños. Ahora bien, estoy en este trabajo, ¿cómo voy a alinear esos deseos, esos sueños a esto? Para hacerlo con ganas. Ya que si yo no estoy involucrado, yo solamente voy, no sé, si marco, firmo, hago lo que tengo que hacer y me quejo y me voy, y después me doy cuenta que estoy tan cansado que ni siquiera puedo tomar mis propias metas. De eso se trata el involucramiento, de preguntarme con qué y con quiénes me comprometo. Y si estoy más comprometido con cambiar de acuerdo a mi emoción, pues bien, que venga a conversar con los coaches,
que acá ya tenemos acá. ¿Alguien más es coach? Ah, mira, bueno. Ay, Mavi, hola. Bueno. Otra de las variables, la vulnerabilidad. La palabra vulnerabilidad etimológicamente viene de vulnus, que es herida, y nosotros la traemos en la construcción de confianza, ya que cuando yo me reconozco ser humano y me doy cuenta que soy vulnerable, es cuando también en la construcción de confianza te digo, ¿sabes qué, Edu? Esto no lo puedo hacer. ¿Me ayudas? ¿Me acompañas? Dejar el orgullo, decir, estoy aprendiendo, me equivoqué. Es una manera de volver a empezar. Y esa habilidad, hoy en tiempos de cambio, wow, es abrazar la humildad. Y es ahí cuando hablábamos de surfear al futuro, es una de las habilidades que más nos acompaña. Porque para aprender, básicamente tenemos que tener humildad. De saber decir, che, esto no lo sé. Esto no sé cómo hacerlo. O me equivoqué, o me salió mal, o lo siento. Entonces, a partir de ahí, muchas veces, lejos de perder la confianza, se construye confianza también. Le proponen hacer un proceso de coaching, piensa que es como un castigo. Como vieron, como en la escuela, por ahí lo mandaban a alguien al gabinete porque se estaba portando mal. Bueno, es interesante porque muchas veces es como un premio, como la posibilidad de aprender y de tener un desarrollo que ni siquiera él le imaginó en principio. También lo que se mejora, como decía Sandra, es básicamente la capacidad de aprender. Es decir, cuando tenemos la humildad de decir, sobre esto no sé, y me gustaría como aprender, se abren como estas posibilidades que sobre todo emergen en estos tiempos de cambio. También lo que sucede es que mejoran las relaciones, como que empezamos a hablar, a comunicarnos y a conversar desde otra forma. Un poco esto que también mencionaba Sandra, es decir, como distinguir cuando hablamos sobre hechos y cuando hablamos sobre generar futuros o declaraciones, o nos empezamos a pedir cosas que no pedíamos antes, nos empezamos a proponer cosas que no hacíamos antes, también a prometernos y a generar confianza. Sin duda, esa es la base de los resultados que logramos en la organización. Es decir, si la comunicación no funciona, y seguramente va a haber un montón de cosas que no van a suceder, y cambiando eso podemos como empezar a tener resultados extraordinarios también. Sin duda, como mejora el aprendizaje, mejoran las relaciones, mejora la calidad de vida. Por ahí muchas veces, y ustedes también esto lo conocen, hay gente que se va de un trabajo a lo mejor hacia otra empresa porque simplemente se siente mal. A lo mejor hasta gana menos económicamente, pero siente que el clima es mejor, que llega a su casa más contento, más tranquilo, más sereno, y eso hace que esa persona busque otra organización porque donde estaba no le estaba pasando bien. Por ahí muchas veces llega a la casa como diciendo, hoy realmente es como un lugar donde no quiero volver mañana. Y pasamos mucho tiempo en la empresa, mucho tiempo en las organizaciones. Por ahí pasamos muchas veces más tiempo en la organización, en el trabajo, que lo que pasamos en casa. Entonces, creo que es súper importante que lo pasemos lo mejor posible. Sabiendo esto, ¿no? Que por ahí muchas veces el trabajo es una parte de la felicidad, pero el hecho de que tengamos una mejor calidad de vida del trabajo nos parece central. También lo que hace es como que empezamos básicamente lo que hacemos en un proceso de coaching es como empezar a crear. Esto que hablamos recién, ¿no? Como sacar la galera y decir, bueno, ok, esto que viniste haciendo durante tantos años de esta forma, ¿cómo podrías hacerlo de otra forma? ¿Cómo podrías reinventarte? Lo que contaba Sandra, cuando estaba como maestra jardinera y iba con boletín y por supuesto muchas veces sentimos miedo de tomar un paso y justamente el miedo es como un signo, una señal de que hay algo que nos importa. Entonces, ¿cómo podemos mirar eso que queremos hacer y que tal vez pensamos que no tenemos todos los recursos? Pero bueno, por ahí confiar en que en el camino también vamos a ir generando esos recursos para transitar ese camino. También es como que hacemos mejor uso de los recursos y de las habilidades que tenemos dentro de la organización. Un poco mirar qué es lo que tenemos y qué podemos hacer con eso. No esperar tener todo para poder hacer el paso, porque se nos va la vida en eso también. Las respuestas por lo general son mucho más rápidas también. Es decir, lo que se observa dentro de las organizaciones es que hay una mayor satisfacción del cliente, es como que los procesos se acortan también. Y por otro lado, lo que hacemos básicamente es como esto, surfear el cambio. Es decir, cómo podemos tener mayor flexibilidad
para resolver esas situaciones que por ahí las veníamos resolviendo de una forma. Muchas veces cuando nos encontramos con Sandra, con empresarios, es como que decimos, bueno, ¿y por qué hacer un proceso de coaching si yo en realidad me fue bien hasta acá y siempre lo hice igual? Fabuloso. Sin embargo, podría ir todavía mejor, como empezando a ver qué cosas podría aprender, qué cosas flexibilizar, y sin duda esto lo que promueve es que nos podamos adaptar mejor al cambio. Creo que en definitiva, si hay algo que hacia lo cual nos enfocamos como organizaciones o como seres humanos, que mucho de lo que hacemos lo hacemos para sobrevivir. Entonces, si podemos como observar los procesos de cambio y lo que sucede afuera como oportunidades de cambio, oportunidades de aprendizaje, oportunidades para desarrollar nuestro potencial, seguramente vamos a tener muchas posibilidades, al menos en las organizaciones, de ser más competitivos y de poder que esa organización sobreviva. Y también, por supuesto, nosotros. Y cuando él dice que esa organización sobreviva, esa invitación es que nosotros somos los que estamos ahí adentro. Entonces, imagínense la importancia que tiene eso. Y acá viene la invitación, ¿para qué el coaching en las organizaciones? Cada uno de nosotros, interviniendo en las organizaciones, acercándonos al coaching, podemos llegar a ser los líderes coaches, los que hoy pide el mundo de la organización, un líder coach, que acá hablamos de esto, personas líderes en la gestión del cambio. Y gestionar el cambio es aceptarlo, no es solamente esto de, medir riesgos, certidumbres, incertidumbres, es con esto que me pasa. Yo soy una líder coach cuando abro la heladera y tengo un tomate, una cebolla y un huevo. A ver qué hago con eso. Miren los ejemplos que hago. Bueno, esto pongámoslo en una organización. Esto es lo que tengo. Y para eso volvemos al observador. ¿Qué estoy observando? ¿Qué tengo? Muchas veces los dueños de empresas no tienen idea del capital humano que tienen. No tienen idea del valor, del tesoro que tienen en humanos trabajando. Y ahí es esto, cómo nosotros nos hacemos visibles. Y volvemos al tema de la responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Porque las cosas que están pasando y porque él no me está mirando, es porque yo tampoco se lo estoy pidiendo. Y ahí volvemos, esto es como el juego y volvemos al cuento. Como yo me hago visible, yo soy oferta al mundo. A mí no me va a venir el ovni y va a decir, ¡ay, qué bueno eres! Y me va a llevar. ¿Cómo me muestro? A través de mis habilidades, de mis competencias, de mi generación de confianza, de mis pedidos, de decir, yo particularmente he obtenido hasta contratos porque he ido y me he ofrecido, hasta de una manera en que antes cuando no conocían, digo, mira, hagamos un proceso, te muestro un taller, para que veas cómo voy trabajando. Yo no salí en la revista Fortune, wow, la super coach, ¿no? No, yo salí en la cara. ¿A vos saliste? Sí. ¿A cuándo? Y como muchas veces me confunden con Pelufo, entonces ahí es como que dicen. Entonces sí, hay veces que salí. Podés dar autógrafos a la salida. Sí, los que quieran, después chicos, firman autógrafos. Te corres un poquito, así vemos esto. No sí, Entonces, estas personas líderes en la gestión del cambio, que desde su manera de observar y accionar, son capaces de inspirar o gestionar nuevas visiones para personas, empresas y organizaciones. Y escuchen lo que viene, con profunda valoración del ser humano, la sociedad, las diferencias y la preservación del mundo en que vivimos. Esta frase, que también figura en uno de los escritos de Elena Espinal, a eso estamos llamados, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede ser un líder coach. Depende de qué, de que salgamos de esa cajita en la que observábamos y nos animemos, esto de la flexibilidad, que nos animemos a hacer cosas que nunca hicimos. Eso que decimos, no, yo no puedo. ¿A quién le pedimos que nos acompañe? Ok, con Sandra estamos pensando, y bueno, también acá dentro del marco del IES, en ofrecer un curso,
un curso de 8 horas que vamos a estar comenzando seguramente en octubre, noviembre, para empezar como a mostrar esto que estuvimos contando en este taller. Es decir, de qué manera pueden ustedes como aprender herramientas de coaching que pueden aplicar a su vida, herramientas de coaching para que puedan como mejorar el aprendizaje, puedan mejorar las relaciones, los resultados. Así que bueno, esta es también un poco la invitación. Seguramente va a ser de una jornada, un taller de 2 días, de 4 horas. Así que bueno, seguramente a partir de que hayan participado en este espacio, van a estar recibiendo nuestra invitación. ¿Preguntas? ¿Y qué aprendieron también? Abrir la heladera y con un huevo, 2 tomates y cebolla hacer un revuelto. Una pregunta. Yo escuché por ahí que ahí está bueno, o sea, el coach tiene una serie de preguntas, digamos, como si fuera un bolso de preguntas que uno tiene ahí para ejecutar en el momento que cuando está coachando, digamos, ¿no? Sí, tenemos una aplicación acá en el celular. Eso, claro. Y acá buscamos como, a ver, ¿qué pregunta hago ahora? Eso digo, no sé, eso es como... Lo aprendes cuando uno está haciendo coach, o eso se te va se te va ocurriendo en el momento, ¿no? Hay muchas que por ahí ya son como claro, como son estándar. claro. Otras como que en realidad desde la curiosidad, desde la humildad te aparecen en el momento, y por ahí esas son las que mejores son. Claro. Pero básicamente las preguntas que hacemos, las estándar, digamos, es ¿dónde estás? Ok. O sea, ¿en qué lugar estás ahora? Y el proceso de cambio, ¿hacia dónde querés ir? Muchas veces cuando trabajamos dentro de las organizaciones o en proceso de coaching de vida o proceso de coaching ejecutivo, es como que las personas nos dicen muy claramente qué es lo que no quieren. O dicen, me gustaría que mi jefe me reconozca, o no quiero que me pase esto, no quiero que me pase aquello otro. Entonces lo que hacemos nosotros es preguntar, por ejemplo, ok, entonces ya entendimos qué es lo que no querés, pero ¿qué es lo que sí querés? Entonces eso también clarifica y ayuda a que el cliente pueda llegar más fácil a eso que está queriendo, que está buscando, a su meta, digamos, ¿no? Estaría bueno hacer un roleplay, digo así, con alguno y que le hagan un par de preguntas. Podría ser. ¿Cómo es tu nombre? Fabio. Cuando habla del bolso, yo que enseguida vuelo, yo desde mi lugar te digo, no tenemos ningún bolso, en mi caso ninguna cartera de preguntas. Justamente una de las invitaciones es cuando vos te sentás frente a un otro, sacarte todo de la cabeza. Sos un espejo limpio reflejando. Entonces desde ese lugar, ¿qué pasa? Cuando en procesos de supervisión con chicos que están estudiando coaching, escuchamos que traen lo que yo le llamo las preguntas de manual. Pero a veces que no le hacen sentido, porque por querer seguir un protocolo de preguntas, no estás preguntando sobre lo que realmente vos estás trayendo. Inclusive como coaches para las organizaciones, muchas veces a mí me llaman y me dicen, quiero que me prepares un taller para atención al cliente. Y cuando yo llego y empiezo a conversar y escucho, no es eso lo que están requiriendo. Entonces, ¿de qué manera nosotros mostramos amablemente que antes de eso, qué tal si conversamos de tal cosa? Es una construcción. Ahora, básicamente es como que en el formato básico de cambio, es como que la persona parte de un lugar o la organización está en un lugar o el equipo quiere ir hacia otro lugar, tiene recursos que le ayudan a pasar de donde está hacia donde quiere ir, tiene obstáculos, es decir, que sería que le impide lograr eso. Y muchas veces lo que sucede es que no sepan bien hacia dónde ir, sino que muchas veces lo que pasa es que no sepan bien o tienen miedo de qué es lo que va a pasar después de eso. O sea, un equipo, por ejemplo, un equipo de ventas. Dicen, bueno, tienen que vender tanta cantidad. Eso por ahí tal vez no sería muy difícil. Pero en realidad lo que le temen es qué va a pasar después que logremos eso. Entonces básicamente es como que hay un lugar de donde partís, hay un lugar de donde vas, hay recursos, hay obstáculos, hay una tarea futura, y básicamente, que esto es de lo que dice Sandra, muchas veces cuando empezamos a trabajar en procesos de coaching dentro de organizaciones, seguramente hay una ganancia secundaria por la cual la persona, el equipo, la organización se mantiene donde está, que un poco tiene que ver con lo que traías vos allá al fondo de la resistencia al cambio.
Es decir, ¿qué pasa cuando una persona se cierra? En realidad seguramente está obteniendo algo, está ganando algo. Puede ser comodidad, puede ser certeza, puede ser muchas cosas, pero básicamente desde mi modelo, cuando parto de ahí, después hay un montón de preguntas que se me disparan hacia otro lugar, pero ese sería como un modelo de cambio sistémico o extendido, digamos. Y lo que te escucho, una de mis maestras también hablando de esto de los procesos de cambio, dice, ella es española, dice, pues mira, para transitar el cambio, ponte tus mejores zapatos. Y eso va a depender de nuestra elección. Así que bueno, de mi parte, muy agradecida, gracias a Lías, a Comercio y Justicia. Acá tienen nuestros contactos. Sí. La duda que yo tenía era en este tema de las preguntas. ¿Cuánto tecnicismo se necesita, por ejemplo, si están coachando un área, finanzas, tienen que saber de finanzas, de ingeniería? No. O sea, yo como coach trabajo con empresas informáticas, con cerealeros, con empresarios de la imprenta. Yo sé de conversaciones, esto que trajimos, gestión y dominio en la organización, declaraciones, afirmaciones, pedidos, ofertas, promesas, construcción de confianza, gestión de la responsabilidad, un montón de temas. Exacto, nosotros somos especialistas en procesos. Y por ahí dicen, ustedes son piola, como que solo preguntan. Y sí, solo preguntamos, o sea, no necesitas saber qué hace el otro. Claro, entonces, como dice Sandra, por ahí he trabajado, qué sé yo, con congregaciones religiosas, pasando por empresas metalmecánicas, droguería, directores técnicos de equipos de fútbol, artistas, médicos. Y yo sé de eso, no. Bien. Lo que sí sé es cómo preguntar y cuál es el proceso que hace falta para que esa persona llegue hasta donde quiere, o cómo acompañarlo, mejor dicho. Gracias. Y es como la diferencia entre un consultor, que un consultor sí necesita como saber mucho de informática o de metalmecánica o lo que fuera. Los coaches, esto es lo rico también. Y particularmente vos, que tenés las distinciones de contador y demás, acompañas procesos también desde esa área. Yo, por ejemplo, de las relaciones públicas, yo tengo clientes que a la vez de los procesos de coaching, lo acompaño en el proceso de la elaboración de los discursos, cuando sale y tiene que brindar discursos esta empresaria, o a ver en la parte de comunicación. Entonces ahí, la parte de consultoría con el coach, conociendo que cuando llegamos a la conversación de coaching es solamente coaching. Me encanta cuando dice Echeverría, el coaching sucede entre dos personas que no importa, como decía uno de la filmina, si es licenciado, doctor, carpintero, PhD, no, son seres humanos queriendo conversar para lograr futuro. ¿Vos querés preguntar algo? Hay mucho coaching, sí, hay mucho proceso de coaching. Y en esto del proceso de coaching también hay una idea como que el coaching lleva a la felicidad. Y por ahí preguntamos, ¿qué es la felicidad? Lo que sí conocemos es que al reconocernos en nuestros lenguajes, al presentarnos ante un otro abiertamente y acordando, suceden otras cosas. Conociendo a los compañeros, haciendo relacionarnos, vamos a un lugar y cómo te llamás, hacer los círculos de conversaciones, particularmente empresas cordobesas que tienen procesos de coaching permanente. En Tarjeta Naranja hay espacios en los que salen un momento, intervenimos en una conversación que puede ser de 20 minutos. En la última empresa que trabajé, que uno piensa, wow, personas ingenieras que salían 15 minutos para un tópico, decían ellos. Y te mueve diferente, conversas, pones puntos en común, puntos que no son en común. La construcción se trata de la aceptación de las diferencias.
Así que bueno, gracias. Hay un video que no pusimos hoy por una cuestión de tiempo, donde habla el CEO de Google y donde le preguntan en su experiencia trabajando dentro de Google cuál fue el mejor consejo que le dieron. Y él dice que el mejor consejo que le dieron fue cuando habló con alguien, con un jefe de él, y le dijo, vos necesitarías hacer un proceso de coaching. Entonces le dijo, bueno, pero ¿por qué? Si yo estoy trabajando bien. Dice, bueno, pero a partir de eso empezó un proceso de coaching él y dice, fue el mejor consejo que recibí en toda mi vida profesional. Entonces también hoy lo que está pasando es que muchas veces estamos trabajando nosotros como coaches externos, pero también hay organizaciones que preparan coaches como internos también, como para trabajar mejorando la comunicación, desarrollando el potencial. Entonces realmente es como una bocanada ahí de fresco que me parece que se puede lograr dentro de las organizaciones y como mejor el clima también. Y Olaya dice que también vino el coaching para hacernos recordar que somos humanos. Sí, exacto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Acá a todos. están los contactos, un aplauso.